orar primero, ¿cierto? Vamos a presentarlo delante de nuestro Dios y Padre Celestial, ¿ya? Para que Él nos enseñe y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Un buen Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, que se renuevan cada día, nos alcanzan, nos abrazan, Señor. Gracias por tu favor, gracias por tu gracia, Dios mío, que nos alcanzó, Dios mío, y nos justificó para tu gloria, Padre, en Cristo. Te damos gracias por tu buen Espíritu Santo, que nos sustenta y nos guía a toda verdad, a toda justicia. En esta hora, Señor, estamos delante de ti y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, enséñanos, Señor, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Señor, tú declaraste en el huerto de Getsemaní al Padre, santifícalos con tu verdad, tu palabra de verdad. Señor, santifícanos en ella, guíanos a abrazar la verdad, guíanos a amar la verdad y a vivir la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Provoca aquello en nuestro corazón, esa hambre y esa sed de justicia, esa hambre y esa sed por tu palabra. Señor, toma el control, Dios mío, guía a cada, Señor, expositor, Dios mío, en este lugar, al pastor, Señor, guíalo a través de tu Espíritu Santo, guía mi vida también, Señor. Señor, perfecciónate en nuestras debilidades y sea usted glorificándose, Dios mío, en cada vida y en cada corazón. Padre, abre los cielos y derrama espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, buen Dios y Padre Santo. Amén y amén. 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 ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estuvo la jornada de trabajo? Bueno, vamos a comenzar con este tema que es la doctrina. Doctrina cristiana, podríamos decir doctrina bíblica o doctrina cristiana. Doctrina cristiana o bíblica, le podemos colocar también. Doctrina bíblica. Porque es tomada de las escrituras, de la Biblia. Entonces, tenemos dos textos aquí. Esa es 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16 y Tito capítulo 2 verso 1. Si alguien lo puede buscar y lo puede leer para comenzar esta introducción. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16 y Tito capítulo 2 verso 1. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? ¿Es muy chica la letra? Yo tengo Timoteo. ¿Sí? Ya, lea la hermana. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice la Escritura. Amén. ¿Qué tiene Tito capítulo 2 verso 1? Yo. Léalo, mi hermano. Dice, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok, eso es Tito capítulo 2 verso 1. Ok, aquí las escrituras que mis hermanos leyeron toman esa palabra llamada doctrina. ¿Ven? Tal vez algunos han estado asociados con esa palabra o algunos no la conocen. Y la pregunta es, ¿qué significa la palabra doctrina? ¿Cierto? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es doctrina? Bueno, la doctrina la doctrina es lo que la Biblia nos enseña hoy sobre un tema en particular. ¿Ok? Eso es la doctrina. La doctrina es lo que la Biblia nos enseña sobre un tema en particular. ¿Ok? Ahí hay dos palabras clave con respecto a esa definición. La palabra enseña y la palabra tema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra enseña tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con aquello. La palabra de Dios está llena de enseñanza. Está llena de enseñanza.
Cada vez que nosotros abrimos la Escritura y leemos un capítulo, estamos aprendiendo. Está llena de doctrina, está llena de enseñanza, ¿ok? Y cuando habla, también la definición dice, una doctrina es lo que la Biblia nos enseña hoy sobre un tema en particular. Y está también dividida en temas, se puede fragmentar en temas. ¿A qué me refiero? Hay distintos temas dentro de la Escritura. Por ejemplo, el tema de la Escritura, de la misma Biblia. Aquí la palabra de Dios habla de sí misma, o sea, Dios habla con respecto a su palabra. El tema de Dios, Dios mismo habla con respecto a su naturaleza, con respecto a sus atributos, con respecto a Cristo, con respecto a la salvación, con respecto a la resurrección, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la muerte, con respecto al infierno, con respecto al cielo. Hay distintos temas y la doctrina nos enseña a comenzar a descubrirlos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos empieza a ministrar y el Espíritu Santo nos comienza a dar luz con respecto a lo que está ahí. Amén. Entonces, ¿qué es la doctrina? Una doctrina es lo que la Biblia nos enseña hoy sobre un tema en particular. ¿Ok? Y como les decía, hay unos 10 doctrinas, tal vez hay muchas más doctrinas, si vamos hilando fino con respecto a las Escrituras, pero las más conocidas dentro y las más básicas y son más esenciales comenzar a estudiarlas es la doctrina de la Escritura, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo, la doctrina de la aplicación de la redención o de salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina del futuro. Esas son algunas, ¿cierto? La doctrina del futuro. Ok. Entonces, la pregunta es, si ya sabemos lo que significa doctrina, ¿por qué es importante conocer las doctrinas bíblicas? Esa es una buena pregunta también. ¿Por qué es importante saber? ¿Alguien podría responder más o menos por qué es importante? Dígame, mi hermana. A mi parecer, yo creo que porque es la opinión de Dios. Ok. La opinión, la enseñanza y la revelación del Espíritu Santo. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que conocer los pensamientos de Dios respecto a la humanidad y lo que Dios quiere para cada uno. Si no tenemos doctrina, ¿cómo vamos? O sea, conocer la opinión de Dios, Sí. lo que dice Dios. ¿Sí? ¿Es válido? ¿Alguien más puede decir alguna opinión con respecto a por qué es importante conocer la doctrina? ¿Doctrina bíblica? Porque se va a poder diferenciar de si estamos siendo mal influenciados. Ya, Interesante. Porque la palabra de Dios nos lleva a toda verdad. Sí. Entonces, si buscamos en la palabra de Dios, el Señor por ende nos va a llevar a toda verdad. Sí. Vamos, en el Espíritu vamos a poder discernir lo bueno, lo malo, el que tiene malas intenciones o no, o el que viene con otro espíritu y lo vamos a poder discernir. Ok, bien. Ambas respuestas son válidas. O sea, ¿por qué es importante conocer la doctrina bíblica? Para no ser engañado y desviado de la fe verdadera. ¿Ven? Sumamente importante. Para no ser engañado. Hay dos textos que están, segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3, y Romanos capítulo 16, verso 17 al 18. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer? Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3, y Romanos capítulo 16, verso 17 al 18. Yo tengo Romanos. Ya, Romanos. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando
divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Ok. Traen engaño, traen división. Ok. Bien. ¿Quién tiene 2 de Pedro? Amén. Amén. Léalo, hermano. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok. Ok. Entonces es importante y necesario conocer la verdad para diferenciar de aquello que no es la verdad y que parece que fuera verdad. Entonces, la palabra de Dios, Dios a través de su palabra nos llama a que podamos conocer su doctrina, su enseñanza, asimilarla, creerla, aplicarla a nuestras vidas y de esa forma podamos crecer sanamente frente a un mundo lleno de mentiras, ¿cierto, pastor? Lleno de mentiras. Una buena herramienta para comenzar estos estudios de la doctrina es la teología. ¿Ya? Hay varias ramas de la teología, pero hay una teología que se llama teología sistemática. Y la teología sistemática se utiliza para ordenar las doctrinas dentro de la Escritura. ¿Bien? Voy a leer una definición que encontré dentro de este libro, en la doctrina bíblica de un autor, pastor y teólogo que se llama Wayne Grudem. Dice, la teología sistemática incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes bíblicos relevantes a varios temas y luego resume sus enseñanzas claramente para que podamos saber qué creer respecto a cada tema. Entonces, es muy similar a la definición de doctrina. O sea, nos ayuda a clasificar y a ordenar por versículo, por tema. ¿Okay? Por ejemplo, si usted tiene una Biblia con concordancia, hay Biblias con concordancia, hay una que tiene una concordancia bien detallada. Entonces, por ejemplo, usted quisiera saber sobre la gracia de Dios, quisiera conocer sobre la gracia. Entonces, tiene eso en su corazón y quiere saber de eso y comienza a hacer un estudio usted. Entonces, usted podría ir ahí a una concordancia de una Biblia y comenzar a buscar la palabra gracia. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está en la parte de al final. Y está en la parte de al final, sí. Casi todas las Biblias traen aquello. Esta también la traen. Siempre la traen al final. Entonces, ahí comenzaríamos también nosotros a hacer una especie de estudio doctrinal y teológico. Sin tener tal vez este libro, que también es bastante, son muy buenos estos libros. Son muy buenos. Aquí hay otro libro. Bueno, este libro es doctrina bíblica, tiene que ver con teología sistemática, y este libro es el resumen de esto. Y no son tan caros, y son bastante buenos como para comenzar a interiorizarse más con respecto a lo que está escrito ahí, con respecto a las enseñanzas doctrinales. ¿Ok? Bueno. ¿Quieren que les repitan la última para si la quieren escribir? Ok. Se las voy a... Esto es lo que es definición de teología sistemática. Ya, teología sistemática incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes bíblicos. ¿Ya? La teología sistemática incluye la recolección y comprensión
de todos los pasajes bíblicos relevantes a varios temas. Relevantes a varios temas. Y luego resume sus enseñanzas claramente para que podamos saber qué creer respecto a cada tema. Ok. ¿Lo pudieron escribir? ¿Sí? Ok. Bueno, luego de esa introducción, bueno, ahí después si gustan, bueno, yo aquí tengo lo que la clase, si ustedes después gustan ahí, se pueden poner de acuerdo, la pueden sacar una fotocopia. Ahí para que vayan siguiendo tomando nota ahí, es siempre bueno tomar nota. Pero después si gustan ahí, se ponen de acuerdo y la pueden fotocopiar, se pueden poner de acuerdo. O alguien que la pueda imprimir, yo no tengo impresora. ¿Ya? Así que... Vamos a tener que dedicar con una impresora. Ok. Perdón, pero esa te la puedes entregar y después uno la trae para sacarla de la copia. ¿O no? Es que lo ideal es que yo se la puedo pasar a uno y uno se hace cargo y le trae después la copia a todos. O sea, de una clase a otra, así, algo así se puede colocar de acuerdo. Sí. Sí. Ya, bueno. Es importante, Sí, es importante tener el material. Bueno, vamos a comenzar con respecto al tema de las escrituras, con respecto al tema de la doctrina de las escrituras, o doctrina de la palabra de Dios. También conocida con el nombre griego es bibliología. Bibliología. O sea, no es el nombre griego, sino es palabra técnica, bibliología. Doctrina es la doctrina Estudio de la Biblia. las escrituras. Claro, que significa el estudio de la Biblia. Bibliología. ¿Ok? La bibliología. Bueno, ¿qué es la bibliología? Es el estudio de la doctrina de las escrituras. ¿Ok? Ahí ya tomamos un tema de la Biblia. La bibliología. Ese es un tema. La pregunta es, ¿por qué estudiar la doctrina de las escrituras? Bueno, ¿por qué hay que estudiarla? Al examinar y conocer esta doctrina, comprobamos lo que Dios dice acerca de su palabra y hace a través de ella. Descubrimos lo que Dios dice acerca de su palabra y hace a través de ella. Por eso es importante conocer esta doctrina. Y a través de conociendo esta doctrina, podemos entender mayormente el carácter de Dios y podemos comenzar también a entender las demás doctrinas que vienen después. Son como base, por ejemplo, la doctrina de la Escritura y también la doctrina de la teología propia. La teología propia es el estudio de Dios. Pero ahora estamos con la teología de las Escrituras. ¿Okay? Le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué características conocen ustedes de la palabra de Dios? ¿O qué les llama la atención con respecto a la palabra de Dios? A mí lo que me ha llamado la atención de lo poco que he aprendido, lo que falta de aprender esto, es que no es solamente lo que uno lee. Siempre detrás de la palabra hay una revelación más profunda del corazón de Dios. Ya. Entonces, porque leerla, cualquiera podría leerla, Ok. pero llegar a la revelación misma, ¿Sí? entender lo que Dios detrás de esas palabras nos quiere enseñar,
hay secretos. Sí. Hay secretos, hay cosas ocultas en la Biblia que están solamente para los hijos de Dios. Sí. Y esa es la palabra revelada. Voy a ser más fino con la pregunta. En una sola palabra, ¿cómo definiría usted la palabra de Dios? Poder. Poder, bien. La verdad. La verdad, perfecto. Vida, Vida, sabiduría, sabiduría, Bien. Orden. orden. Sí, tiene muchas. Tiene muchas características la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Sanidad, milagro. Sí. Bueno, la bibliología, la veracidad de las escrituras es la sustancia básica que la bibliología busca confirmar. Mira qué interesante. O sea, la veracidad de las escrituras es como la sustancia esencial o básica que la bibliología busca demostrar, busca manifestar a través de su estudio. Entonces, lo que es la verdad. Hay unos versículos de las escrituras que me gustaría que fuéramos y los buscáramos. Hay uno que está en el Salmo 119, 160. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. El Salmo 119. Salmo 119, verso 160. También 2 de Timoteo 2.15. 2 de Timoteo 2.15. Y Juan capítulo 17, verso 17. Salmo 119, verso 160. Léala, mi hermana. Ya dice, la suma de tu palabra es verdad, y Ok. eterno es todo juicio de tu justicia. Ok. La suma de tu palabra es Verdad. verdad. Hay otra traducción que creo que es la nueva traducción Yo tengo otra viviente. traducción. ¿Pastor, qué dice la nueva traducción viviente? La esencia misma de tus palabras es verdad. La esencia, dice, de tu palabra es verdad. Creo que es la traducción, otra traducción que dice que la suma de tus palabras son la verdad. Vamos. el principio de tu palabra es la verdad. El principio de tu palabra es la verdad. Juicios son justos para siempre. Ok. ¿Qué tiene 2 de Timoteo 2.15? Segunda de Timoteo. ¿Sí? Léalo, mi hermano. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, ¿qué usa bien aquel obrero? La palabra de verdad. Amén, nuevamente. Y tenemos acá, les voy a leer Juan capítulo 17, verso 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, esos versículos que acabamos de leer llegan a un mismo punto. ¿Qué es la escritura? ¿Qué es? Verdad. Amén. La palabra es verdad. Ok. Entonces, de acuerdo a eso, podemos seguir y continuar con respecto al carácter que tienen las escrituras. Porque tienen características. Dígame. Ahora, esta verdad tiene un atributo que es absoluta. Porque la verdad para uno puede ser mentira para otro. Sí. Pero las escrituras, esa es la diferencia de la palabra. Esta verdad es absoluta, no hay en él ninguna incertidumbre, ninguna duda, ningún cuestionamiento. Para los que creemos, porque Amén. para el sistema que no cree que esta es la palabra de Dios, vive de la manera que ellos creen. Ahí entramos al tema espiritual. Porque si nosotros creemos que esta es la verdad, yo debo vivir de acuerdo a esta Sí. verdad. Vivir de acuerdo a esa verdad. Porque es absoluto. La verdad. Yo creo que, perdón, que esta palabra, la bibliología,
dice muchas cosas. Hay muchas cosas. La verdad, el amor, todo, todo. Entonces si uno empieza a escudriñar ahí, empieza a buscar, va a encontrar con muchas cosas. ¿Cierto? Sí, en el fondo, lo que decía el pastor, hoy día hay un relativismo con respecto a la verdad. O sea, te dicen, bueno, los tiempos cambian, son otros tiempos, entonces también la verdad cambia. Pero hay un estándar que es mayor. Amén. Y ese estándar es la palabra de Dios. Amén. Y es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad, porque salió de un Dios que es verdadero. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Entonces, esa verdad salió de un Dios verdadero. Y esa verdad fue inspirada por aquel Dios verdadero. ¿Ven? O sea, las escrituras son inspiradas. Amén. Aquí hay otro tema. Las escrituras, primero, es verdad. Segundo, son inspiradas por Dios. Son inspiradas por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Si alguien la encuentra antes que yo, dale. ¿La tiene? Sí. Léala, mi hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, sí. ¿Qué dice la escritura? Que es inspirada por Dios. La palabra inspirada, se lo voy a escribir acá, en el griego es... Porque no quiero pronunciarlo. Es theoneustos. Ahí sí. Esa es la palabra en griego que significa inspirada. ¿Y qué significa eso? Que fue exhalada, que fue soplada. Dios la exhaló, Dios la sopló. El Dios de verdad que hizo, la sopló y la exhaló. Amén. Sobre hombres. La escritura nunca vino por voluntad humana. Amén. Podríamos decir que alguien se la adjudicó y dijo, bueno, yo tuve un sueño, o tuve sueños religiosos y comencé a escribir. No vino por una forma personal, ¿ya? Por voluntad humana, sino que fue inspirada por Dios. ¿Qué dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. No la tengo aquí, la voy a leer. La escritura nunca vino por voluntad humana. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí la escritura misma está diciendo que nunca vino por voluntad humana. Dios mismo está diciendo, yo la inspiré. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Eso es tremenda bendición. O sea, esto que tenemos acá en nuestras manos vino de Dios. Y es maravilloso. Y es maravilloso. O sea, eso se podría reflejar como los hombres de Dios fueron movidos por Dios. ¿Eh? Así como un barco es movido por el viento y llevado de un destino A a un destino B, así Dios movió a esos hombres. Aquí les voy a leer un resumen, si lo quieren escribir, un resumen de la doctrina de la inspiración. Bueno, después se pueden conseguir la hoja. Aquí vamos avanzando, ¿cierto? Miren, dice, este es el resumen de la doctrina de la inspiración. Dios, supervisando a autores humanos, de tal manera que
usando sus personalidades propias, individuales, experiencias, procesos de pensamiento y vocabulario, compusieron y registraron sin error su revelación en las copias originales de las Escrituras. ¿Ven? O sea, Dios respetó todo aquello en aquellos hombres. ¿Ven? Su forma de pensar, su vocabulario, y en ello no hubo error. ¡Qué tremendo! Cómo Dios tiene ese control. Dios santificó a aquellos hombres y Dios trajo la revelación a aquellos hombres para que ellos la escribieran. Amén. Bueno, podríamos hacer una pregunta con respecto a eso. Porque si bien desde Adán hasta ahora y los que vienen naciendo, todos nacimos en pecado, ¿cierto? ¿Cierto? Todos nacimos en pecado. O sea, ¿cómo es que Dios pudo usar agentes humanos para traer este producto santo y sin error? ¿Cierto? ¿Cómo lo habrá hecho Dios? Bueno, sabemos y entendemos que para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Pero una analogía correcta con respecto a ese tema, o un ejemplo, es el nacimiento virginal de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tomó a María, la Virgen María, en su naturaleza era pecaminosa, igual que tú, igual que yo, ¿cierto? Pero Él hizo venir el Espíritu Santo sobre ella, y el Espíritu Santo puso esa semilla para que naciera, para que fuera creado Cristo en su vientre. Y ningún aspecto de la pecaminosidad de María afectó en nada a Cristo. Amén. Esa es una analogía o un ejemplo con respecto a las Sagradas Escrituras. Amén. Dios tomó a hombres, ¿cierto? Pecadores, los santificó. Dios santificó también a María, ¿cierto? Los santificó y trajo la revelación de las Escrituras. Amén. Dios puede hacer eso. Amén. Dios puede santificarnos. Y Dios puede hacer producir algo perfecto en nosotros. Y de hecho, Él está haciendo algo perfecto en nosotros. Está produciendo el carácter de Cristo en nuestra vida, forjando ese carácter. Y Él usó a María, trajo a Cristo y trajo las Escrituras usando a hombres llenos de defectos, pero que Él había santificado, había apartado para ese propósito. Amén. Hay tres términos fundamentales con respecto a las Escrituras, con respecto a cómo Dios las trae al hombre. El primer término, es revelación. Hay otro término más que es inspiración y iluminación. Ok, son tres términos que se usan con respecto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la revelación, Dios muestra el mensaje que quiere revelar a los hombres. ¿Amén? O sea, el cuerpo de verdad que Él quiere enseñar a los hombres lo trae a través de la revelación. ¿Ok? O sea, ¿qué es revelación? El cuerpo de verdad que Dios quiere revelar. Eso es revelación. El cuerpo de verdad o el mensaje de verdad que Dios desea revelar o quiere revelar. Inspiración es el método con el cual Dios lo revela. ¿Ya?
¿Recuerdan la palabra? ¿Esa palabra? Él exhaló. Él exhaló, Él respiró su revelación sobre hombres y trajo las escrituras. Inspiración. Y la tercera es iluminación. ¿Y qué significa iluminación? Bueno, iluminación es el método con el cual nosotros entendemos lo que Dios reveló e inspiró. Es como el resultado. Sí, o sea, cuando tú y yo nos podemos estudiar la Escritura, nos humillamos delante de Dios, Señor, revélame tu palabra, háblame, Señor. Y Dios comienza a través de las Escrituras a hablarnos, a revelarnos sus verdades que están aquí. ¿Ven? Eso es iluminación. Y todas estas, revelación, inspiración y iluminación, tienen un común agente. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. De manera única, el Espíritu Santo es el agente de revelación, inspiración e iluminación de Dios para con el hombre. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Está clarito. Sí. Aquí no alcanzo a pasar esta otra porque faltan 6 minutos. Todavía me quedan 6 minutos. Sí. Ok. Dios a través. Me está avisando que. Me quedan 5 minutos. Ya, vamos a usar esos 5 minutos para que puedan hacer alguna pregunta. Otro, si Dios quiere, para la próxima clase. Y ahí cerramos el tema de la bibliología. Igual es un tema un poquito más extenso, no es tan corto. No es tan corto, pero es bastante interesante. La palabra del Señor. ¿Tienen alguna pregunta? Tan tímido, hermano. El Señor mandó a escribir. ¿Sí? Él mandó a escribir a cada persona que tomó, escribió su escrito, así como yo estoy escribiendo en tu cuaderno. Y después vino alguien, pescó todos esos pergaminos y lo plasmó en esto. Claro, sí. Sí, hay escritos que son originales. Hubieron unos instrumentos que no pensaron que iban a ser instrumentos aquí. Hombres que escribieron sin pensar que iban a estar plasmados en esta. Claro, obviamente, sí. Fueron inspirados. Sí. Ahí está la inspiración. Sí, ahí está la inspiración, fueron inspirados. Y ahí nosotros podemos ver el carácter de la palabra de Dios. Verdadera, la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios es sin errores, no tiene errores. O sea, a través de los tiempos, la palabra de Dios ha ido pasando en distintas etapas. Ha tenido enemigos acérrimos, la palabra de Dios, la han querido eliminar, pero no han podido, o sea, están peleando contra Dios. ¿Ven? ¿Qué hay de verdad eso que dicen que hay más, ¿cómo se llama? Como lo que tiene Como que achicaron la Biblia. Como la Porque hay Iglesia católica que vienen más que sí. no. Tiene muchos más libros, sí, son los libros apócrifos. Claro, lo que pasa es que ellos ocupan los apócrifos. Sí, ocupan los apócrifos. Hay varios libros que supuestamente deberían estar incluidos en la Biblia, pero este canon está cerrado. Y Dios se preocupó de que este canon estuviera cerrado. O sea, a través de la historia de la iglesia, Dios fue, a través de los padres de la iglesia, a través de los ancianos de la iglesia, Dios fue resguardando su palabra y fue cerrando el canon para que no ingresara ningún libro que no fuera inspirado. Por eso, aquellos libros que aparecen en la Biblia católica, creo que la Dios habla hoy, creo que
¿Sí? ¿La Biblia católica? No, Dios habla hoy, no es católico. No, es católica. Pero el centro de la católica. Esa es la latinoamericana. Biblia latinoamericana. Sí, y esa. ¿Incluyeron más libros? ¿Mm? O sea, que se incluyeron esos libros de la Ahora yo me pregunto, ¿Pero cómo? O Lo que pasa, cuéntale un poquito de eso. lo que pasa es que esos libros se llaman libros apócrifos. Significa que lo que está diciendo el hermano, que los ancianos de aquella época que tuvieron esta revelación y esta inspiración, fueron guiados por el Espíritu Santo para guardar el canon de estos 66 libros que contiene nuestra Biblia. ¿Ya? Sin embargo, eso no quita la legitimidad de los 7 libros más que agrega la Iglesia Católica, porque lo que revela esos 7 libros de la Iglesia Católica es historia. ¿Me entiendes? Es historia, es decir, no va ni viene ni afecta el mensaje, porque lo que importa para Dios es lo que Él quiere revelar. Él quiere revelar esto que está aquí en los 66 libros. Lo otro es esto. Por lo tanto, no es malo tampoco. Yo le sugiero al que quiera leer los 7 libros que restan, léanlo. Pero ahí van a conocer una historia que ocurrió, que es parte, pero que no tiene ninguna alteración con la revelación que Dios quiere que sepamos. Me refiero a Jesucristo, porque la revelación más grande que nos enseña la palabra es que aquí se revela el Hijo de Dios. El plan de redención para nosotros. Por lo tanto, eso es lo esencial. Lo otro es como si yo dijera, ¿cuál es lo esencial de tu vida? Y tú cuentas lo más importante. Pero tú no cuentas que tú tuviste que ir a comprar al supermercado, no sé si me entiendes, ¿eh? Son detalles. O sea, Eso cuento es lo más importante, lo que a mí me marcó y me hizo Exacto, crecer en mi vida. exactamente. Lo que Dios quiere que esto se revele es lo que el hombre necesita, el hombre y la mujer necesita saber para alcanzar la vida eterna. Lo otro es una información agregada, un plus. El que lo quiera estudiar, lo estudie, porque es bonita la historia también, para saber, por ejemplo, los macabeos. O sea, yo no he leído esos libros que Apócrifos. usted me habla. la historia de Y claro, claro, pero yo pensé que también contenían alguna como son, no serían como inspirados, los otros, no lo sé, a lo mejor contradicen, o sea, No contradicen algunos, son historia. Exacto, no atentan contra la revelación de Jesucristo. Pero son solamente tomados, como dice el pastor, como información. Exacto. Los macabeos, historia sí. de Israel. Sí. El inicio de la historia de Israel. Ahora están considerados tanto por el pueblo de Israel como por la iglesia como no inspirados, o sea, a través de la historia. O sea, no tienen cabida, solamente sirven como información. Información. Ahora Por yo eso, me estarían pregunto, clasificados como no inspirados. No inspirados, no inspirados, sí. Claro. Pero se llaman apócrifos. no Yo lo inspirados. leí porque yo quería leer el libro de Enoch. ¿Ya? Y cuando supe que todos esos libros no tienen público, ellos no hablan como decía el pastor, tienen solamente la historia, pero no tienen inspiración de Jesucristo. pero Por eso no está en el canon. Pero yo me sigo preguntando. La Biblia, con varios libros, que un señor papa los juntó, pero uno solo. ¿Por qué la Biblia de los católicos tiene más libros que las otras? Por eso. Porque le incluyeron los... Ya, pero que resulta que el católico es que hizo toda la... No. Por eso es que quiero Claro, que me lo que expliquen pasa esa es que parte de la historia. la iglesia, eso es bonito, vamos a estudiar un día la historia de la iglesia, cómo se origina, porque la historia de la iglesia se desvirtúa a través del catolicismo. Pero la historia de la iglesia comienza con el cristianismo. El catolicismo, la palabra católico es universal, eso significa. Pero la iglesia primitiva no era ni católica ni protestante, era cristiana. Seguidores de Cristo. Lamentablemente, por eso que esto es tan importante lo que vamos a estudiar ahora en la segunda clase,
vivir en el Espíritu. Lamentablemente los primeros cristianos vivían en el Espíritu. Pero a medida que la gente comenzó a mezclar la vida espiritual con cosas tradicionales, comienzan las religiones. Y las religiones desvirtúan la revelación del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia original? Los católicos dicen nosotros, por el famoso Pedro. ¿Ah? Pero no es porque Pedro no era católico, Pedro era apóstol cristiano. Por lo tanto, la iglesia original nace siendo cristiana. Ese era el título. Se empieza a desvirtuar con diferentes ramas. Catolicismo, los presbiterianos, los metodistas, que comienzan a avanzar los siglos y comienzan a partir las denominaciones. Las denominaciones son religiones, pero no es una relación estrecha con el Señor. Entonces, cuando uno empieza a estudiar la historia de la iglesia, se va dando cuenta que en el principio estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, lograron canonizar estos 66 libros, porque les pareció a ellos y por el Espíritu Santo que eran inspirados por Dios. El catolicismo comienza por ahí, más o menos, en el 70, 80 después de Cristo. Recién nace ahí. Y la iglesia primitiva nace más o menos en el 30 después de Cristo. Y es lo típico. Por ejemplo, nosotros intentamos, como Iglesia Misionera del Amor, intentamos hacer lo más parecido a la vida de la palabra. Pero póngase que aquí, en medio de nosotros, haya un iluminado o una iluminada que diga: a mí me gusta hacer esta iglesia de esta manera. De esta iglesia se divide y nace una rama que se va deformando en el tiempo. Pero esos libros inspirados, ¿cuándo se conformaron en uno solo? Ya, mira. Para llamarse Biblia. Más o menos, yo diría en el 50, por ahí, 40, 50 después de Cristo. Es en el periodo de los apóstoles, Anita. Los apóstoles lograron ellos reunir toda la información. Acuérdate que los primeros apóstoles estuvieron con Jesús. Por lo tanto, ellos tenían de una fuente muy cercana contar esta historia. Hubieron hombres como Lucas, que era un médico, un investigador, que él empezó a través de la inspiración del Espíritu Santo, pero a través de algo también histórico, empezó también a recopilar datos específicos de la historia de Jesús. Entonces, todos estos hombres un día dijeron: vamos a hacer una asamblea general para ver cómo se va a conformar la Biblia. ¿Ya? Y ahí se pusieron de acuerdo varios cristianos y establecieron que el canon bíblico iba a contener estos 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Poco tiempo después, la Iglesia Católica, ¿cómo nace? Con los romanos. Es la mezcla de los cristianos con el Imperio Romano. O sea, los romanos, la idolatría y la fe cristiana. Es una mezcla. Y todas las mezclas no son buenas. Es como nosotros a veces nos mezclamos. Si usted se mezcla, si usted quiere estar una parte con Dios y la otra parte en el mundo, usted es una mezcla. Y eso es lo que ha ensuciado la iglesia. Por eso que existe una iglesia verdadera y la iglesia falsa. La gran Babilonia, que le llaman en el libro de Apocalipsis. De esas pocas palabras, a nosotros cuando estamos en esa condición, nos dice que somos religiosos. Exacto. Porque estamos ni chicha ni limonada. El religioso, recuerden que la religión no nos salva. El que nos salva es Jesucristo por medio de una relación en Jesucristo.
Entonces yo voy a traer un tiempo después seguramente la historia de la iglesia con detalles pero específicos para que sepamos cómo comienza esta historia. Es muy hermosa. Pero recuerda que si tú lees el último libro de la Biblia, ahí ya se menciona que la iglesia ya estaba contaminada. ¿Te acuerdas cuando le habla a las iglesias? Porque nosotros tenemos la tendencia humana de contaminarnos. Por eso que necesitamos de la influencia del Espíritu Santo. Porque un descuido que hacemos, nos contaminamos un tiro. Entre nosotros mismos, lo que está estudiando el hermano acá, lo que está enseñando el hermano, es sumamente importante. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos la certeza acerca de un tema bíblico, por ejemplo, la doctrina del hombre? ¿Cuánto pensamos igual sobre la doctrina del hombre? No vamos a pensar igual. Pero cuando usted empieza a estudiar, usted tiene dos opciones. Cuando conozca esta verdad, acepta esta verdad porque lo enseña el hermano. Aleluya, aleluya. ¿Se da cuenta? Usted nunca se deje guiar por las personas que están. Usted tiene que comprobar que está en la palabra. Y aún más, está en la palabra, yo necesito la revelación del Espíritu Santo para que me dé testimonio y me quede tranquilo yo acá en mi espíritu. Por eso que la palabra también dice examinarlo todo. Exacto, exactamente. Pero lamentablemente existe esto, porque hay gente que sigue a los hombres. ¿Me entiendes? Y al seguir a los hombres se equivocan. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Y su palabra es la fuente de inspiración. En el caso, por ejemplo, este es como una pregunta que a lo mejor no va al caso, pero yo quiero preguntar. En el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no tienen la misma habilidad de que nosotros, ellos se rigen por otro libro. Claro, ellos tienen la Biblia, pero también tienen otro libro que usan como una herramienta donde ellos dicen, este es nuestro fundamento. De hecho, pastor, disculpe, lo que hacen los testigos de Jehová es sumamente peligroso, porque ellos, claro, como dice el pastor, tienen la atalaya y tienen otro libro más. Pero el problema de ellos es que ellos tradujeron una Biblia acomodándola a su doctrina, y eso es sumamente peligroso. Es un pecado. De hecho, Claro, la Biblia dice que se agregar eso, quitar. de hecho, los eruditos, cuando hacen una traducción, claro, aparecen los nombres, quiénes fueron los que tradujeron, quiénes fueron los que hicieron el estudio, hicieron toda la traducción. O sea, hay un trabajo ahí, y hay gente, pero en la Biblia del Nuevo Mundo se llama, no hay nadie, o sea, es anónimo. Y eso es sumamente peligroso, y más peligroso todavía es haber tergiversado las escrituras. ¿Por qué? Porque la escritura, esa Biblia está hecha para que no se acepte a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, y niegan la naturaleza de Dios, la Trinidad. Entonces, hay ¿Qué piensan es ellos? sumamente peligroso. Dicen que el Espíritu Santo ¿Qué es una piensan? energía. Dicen que es una fuerza, o sea, es una secta. No son cristianos. Y es sumamente peligroso. Los mormones también, ellos ponen a la altura de la Biblia el libro de Mormón. Claro, Solamente peligroso. Pero ¿y qué piensan de Jesús? ¿Qué piensan de él? Bueno, ellos dicen que es un gran profeta, pero no reconocen la deidad de Jesús. Ellos niegan la deidad. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, cuesta entenderlo si yo no tengo la revelación del Espíritu Santo. Por eso que la palabra revelada no es para cualquiera. ¿Quién es el que revela? Dios, el Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, supongamos la Rosana, vamos a suponer Rosana no es cristiana. Y ella anda buscando de Dios a la fuerza. No. Dios se le va a revelar a su vida. Cuando se revela a su vida, ella va a poder comprender espiritualmente quién es Jesús, cómo es Jesús y para qué vino Jesús. Que son las tres preguntas vitales. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y para qué vino? Una pregunta cortita. La revelación también tiene que ver, por ejemplo, cuando se hablan de los odres viejos, el aceite nuevo y el aceite, como que yo no dejo que Dios me enseñe porque estoy como ya nublada con la enseñanza antigua.
Lo que pasa que nosotros, por eso la persona que vive en el espíritu, que lo que es la materia que vamos a entrar a estudiar en la segunda hora, la persona que vive en el espíritu, está bien. Bien, Dorca. Siempre es una persona, porque el espíritu está en movimiento, no es estático. Es como la fe. El espíritu y la fe tienen movimiento. Por lo tanto, siempre va trayendo cosas nuevas. El cristiano que cree que no se puede renovar, que ha aprendido todo y con eso ya tocó el techo, no. O sea, un cristiano nunca toca el techo. Siempre va a haber aún cosas más profundas. Y por eso que tú, de un versículo, tú puedes predicar millones y millones de prédicas distintas de un versículo. Porque la palabra tiene eso, vida en sí misma. La vida fluye, ¿no? Es como un manantial que nunca se seca. Fluye el manantial, el manantial. Entonces la palabra, por eso que hay predicadores que llevan más de... el otro día mostraron uno que llevaba titánicamente tenía más de 375.000 prédicas en 20 años de vida. Y dice que ni una de las 375 prédicas de él se ha repetido. Es una fuente inagotable. Yo cuando creí en los libros que escribieron, bueno, los que están en la Biblia fue por los libros antiguos, porque los reyes, ellos tenían que escribir sus reinados, ¿cierto? Ellos escribían sus reinados. Y después, al llegar a ese punto, yo cuando empecé a leerlo, ahí yo creí que, ahí yo me convencí de que los libros habían sido escritos e inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo más extraordinario, por eso es que el Dios que tú y yo servimos está vivo, tiene vida, es eterno, es omnipotente. Y el que tiene esta revelación también es una persona que siempre va a tener algo, una fuente. Somos una fuente también nosotros. Porque ¿quién está con nosotros? ¿Quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y es para todos? Para todo aquel que en él Cree. Ya, entramos a la clase siguiente. ¿Ya? Esta clase se llama Voy a apuntar en el mancho. Más una hojita. Ya, porque no quiero sacar esta porque se lo... Yo no traje ni la vida en el espíritu. No, pero si como no tener el celular. Cuando yo hablo de vida, no hablo de existencia. La existencia es común para toda la humanidad. Creyentes o no creyentes, la existencia es común. Es decir, uno nace y muere. ¿Amén? La única diferencia que podría darse es aquellos creyentes privilegiados que van a ser raptados por el Señor. Ellos nacen y nunca mueren. Porque van con cuerpo, ¿no es cierto? Exacto, van a ser levantados, ¿ya? Pero existir, desde el punto de vista espiritual, existir es nacer, morir. Y lo básico de una vida, entre comillas, lo básico de la existencia, ¿qué es lo que sería? Crecer, formar una familia, desarrollarse, tener una profesión, procrear y luego morir. Eso es existir, ¿ya? Pero vida en el espíritu tiene un trasfondo mucho más profundo. ¿Por qué tiene un trasfondo más profundo? Porque esta palabra vida, Jesús, ¿se acuerda en Juan 14:6 lo que dijo? Sí. ¿Juan cuánto? 14:6. Él se define como esta palabra. Sí. Soy el camino, la verdad. Hace varias comparaciones. Yo soy el camino, o sea, Él es el camino aparte de la vida, es la verdad y es la vida. ¿No?
Por lo tanto, el que tiene al Hijo Tiene la tiene la vida. ¡Wow! Y eso ya no tiene que ver con existencia, tiene que tener con la calidad más que con la cantidad, calidad. Por eso que aquí hay un misterio tremendo, porque uno dice, ¿cómo yo puedo vivir la vida plena en el Señor? ¿Es algo imposible que yo pueda alcanzar la plenitud de vida en Cristo? No es imposible. Y eso significa vivir en el Espíritu. Ojo con esto, vivir en el Espíritu con mayúscula. Porque todos tenemos espíritu. Todos los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando yo digo vivir en el Espíritu, es vivir en su Espíritu. En el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. No en el nuestro. ¿Amén? Y vivir en el Espíritu, usted vaya al libro de Romanos, capítulo 8, del verso 1 en adelante, usted va a poder ver, vamos a partir con el primer versículo, porque es muy interesante lo que dice. Aquí tienen la primera gran verdad de lo que significa vivir en el Espíritu. Romanos 8.1. ¿Qué dice? Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. ¡Wow! Reina Valera. Veamos una Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice una gran verdad. Ahora, ese término, ¿cómo está? En presente. Amén. Ahora, hoy, en este momento, no hay ninguna condenación. Pero aquí está condicionado a algo. Estar en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, estoy condenado. Si yo estoy en Cristo, no tengo condenación. Ya no vivo bajo la sombra de la muerte, la sombra de la culpa, la sombra de la vergüenza, la sombra de la miseria. Ojo con esto, porque hay cristianos que están en la iglesia, pero viven condenándose. Entonces la pregunta es, ¿por qué viven condenándose si la Escritura dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo? ¿Por qué hay cristianos atormentados? Cuando digo atormentado, no digo que la señal de tormento no es algo evidente. La señal de tormento tiene algunos rasgos ocultos que se manifiestan de vez en cuando. El tormento normalmente se trabaja aquí en la mente. No tienen paz, no duermen bien, consumen pastillas. ¿Qué pasa en un caso extremo? Ya, yo me acuerdo que en el año 2020, por lo menos tengo que haber leído unas 2 o 3 casos de pastores y pastoras que se suicidaron con el famoso tema de la pandemia y depresión. Sí. ¿Qué ocurre en esos casos que son más extremos? Son casos extremos. Yo te digo, o sea, yo estoy haciendo uso de lo que dice la palabra. Mire, nosotros tenemos que estar alerta y atentos, porque esto no es un juego. O sea, yo siempre he creído que en la iglesia, el cuerpo de creyente, entre comillas, existe todo eso que tú estás hablando, y aún cosas peores. El problema es que no tenemos, por ejemplo, ¿cómo uno puede percibir eso? El hombre espiritual debe percibir eso, el que está por delante, el líder debe percibir eso dentro del pueblo. Entonces eso te demanda a ti más búsqueda
mayor comunión con el Espíritu Santo, mayor relación, para que no nos ocurra una desgracia como esa. En esta iglesia hubo un hermano que se suicidó. En esta iglesia, ¿no es cierto?, hubieron personas que cayeron en adulterio. Entonces, la pregunta, yo siempre le hago esto, parto yo siendo responsable, o sea, eso no debió haber ocurrido, sino que se debió haber previsto con antelación si realmente estamos viviendo en el Espíritu. Y por eso hoy día yo estoy aquí hablando de esto, porque hay que tomar medidas. O sea, hay que tomar medidas. O sea, yo vengo tomando medidas. Yo no sé si ustedes han visto el desarrollo de mi vida espiritual de una parte hasta esta otra parte. Porque uno también está creciendo. Así como ustedes están creciendo, yo también como hombre de Dios, como hermano suyo en la fe, también estoy creciendo. El problema es que yo tengo que crecer más rápido que usted. Tengo que ir más adelante para poder prever y poder cuidar la administración de esta iglesia que es del Señor. Yo, leyendo aquí ahora, yo me hago un mea culpa, porque aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, yo trato de andar en Cristo, y cuando ando en el Espíritu, todo fluye bien, porque yo ando pendiente de no ofender a la persona, pero ya cuando ando en la carne, le echo el auto encima. Yo me doy cuenta de esa, es como andar con un pie en Cristo y un pie en el mundo. Claro. Que si nosotros anduviéramos siempre en el Espíritu, no tendríamos problemas. Ahora, andar en el Espíritu no significa estar todo el día hablando en lengua, teniendo sueños reveladores, no. Andar en el Espíritu significa vivir una vida plena, balanceada, sólida, consistente en su palabra, y que se ve reflejado en mi relación con el Señor y con los demás. Y con los demás. Es decir, yo termino siendo una bendición para la gente que me rodea. Y esa gente es la que da testimonio, no yo. El resto da testimonio de cómo es usted. ¿No? En el fondo uno anda equilibrado. Balanceado. Sí, equilibrado. Esa es la palabra. Cuando uno hace algo mal, el Espíritu Santo lo redarguye y uno después tiene que ir a pedir disculpas y perdón, pero cuando no, uno puede decir, no puede. No está en nada. Uno queda como ahí, va a pedir disculpas. Está el orgullo ahí. ¿Sí o no? Estoy dispuesto a perdonar. Bien, háganos mi hermano Juan. Yo considero lo que dijo el hermano acá de los que se quitaron la vida. Claro, pero ¿se acuerda usted en una reunión que hizo el domingo pasado, cuando usted habló del miedo? Sí. El miedo. Sí. Pero ¿qué pasaba con ese miedo? Que nadie, o sea, si uno creía que uno estaba con Cristo, estaba realmente protegido por Él, ¿por qué tenían miedo? Claro, es que ahí es donde yo quiero entrar en un tema interesante, porque por ejemplo la palabra a mí me desnuda. Es decir, si yo tengo problemas como lo que dice siendo un pastor o un hermano que se suicida, aquí hay un problema serio. Esa gente realmente no estaba en Cristo. Amén. Así de categórico. No tenía la fe. Es que no, porque como yo veo uno, aquí entra una palabra, mi hermano Juan. ¿Cómo yo estoy en Cristo? ¿De qué forma entro a estar en Cristo? Cristo está en mí por medio del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. ¿Ya? O sea, ¿cómo Cristo está en mí? Por medio del Espíritu Santo. Esa es la promesa que Él dejó, ¿no? ¿Y cómo yo estoy en Cristo? Por medio de la fe. Ahí está. Eso es lo que dice Juan 3, 16, 17. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el siguiente, por favor, se lo leen porque ahí está la Porque respuesta. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el mundo, el Padre mandó a su Hijo para que el mundo no sea condenado, Sea salvo por sea él. salvo por Él. Por lo tanto, la elección es de uno. Pero vuelvo a insistir, esto es una revelación, lo que hablabas tú. Dios se revela, Dios revela a su Hijo Jesucristo. Yo logro ver que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y por lo tanto, el vehículo que tengo yo para llegar a estar unido con Cristo es la fe. Y el vehículo que tiene Cristo para unirse conmigo es el Espíritu Santo. Ahora, esto suena categórico, es un trabajo complejo porque uno busca, uno intenta, yo busco, y digo, wow, o se está en Cristo o no se está en Cristo. Repito, se está en Cristo o no se está en Cristo. No hay términos medios en el Señor. O es blanco o es negro. Vida o muerte. Fíjense que así es la vida. Pan, para allá, para acá. No hay términos medios. O sea, es algo sumamente vital. O sea, es como una decisión cada día de... Exacto. Pero para el que cree, el que no Sí. cree no. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Ya? Entonces, La palabra está ahí, la condenación. ¿cuál es el argumento lógico para que Pablo dijera esto? Porque Pablo está diciendo una determinación. Ahora, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Él usa un argumento lógico. ¿Cuál es el argumento lógico? Vuelva a leer el versículo. No anden conforme a la carne. ¿Qué dice la Escritura que somos nosotros como iglesia con respecto a Jesús? El Somos su ¿no? cuerpo. Somos su cuerpo. Sí. Y Él es La cabeza. la cabeza. Por lo tanto, si la cabeza no está condenada, el cuerpo tampoco debería estar condenado. Sí. ¿Fue condenado Jesús por el Padre? No. Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo no puedo condenar una parte de mi cuerpo y mi mano queda absuelta. Eso es una palabra jurídica. Absuelta significa libre de culpabilidad. No puede la mano sola quedar absuelta y el resto del cuerpo condenado. O estoy condenado completo o estoy absuelto completo. Ahí es donde entra a jugar la fe, Exacto, por eso. en la palabra. Estar en Cristo. Si yo estoy en Cristo, no soy condenado. Y una persona que está convencida que está en Cristo no vive bajo la presión de la condena. Vive en paz. Amén. Tiene salud. Amén. Tiene vida. Amén. Su boca se abre para puras palabras de vida. Amén. Tiene expectativa. Tiene iniciativa. Tiene perspectiva. Tiene desafío. Siempre encontrará algo nuevo por hacer. Porque tiene la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Será un árbol que aunque esté el sol calentándolo, ese árbol estará siempre verde. Como dice Jeremías 17:7. Bienaventurado el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua. Amén. Entonces, ¿dónde está el secreto de estar unido a Cristo? El vehículo es la fe. ¿Y cómo alimento mi fe? Por la palabra. Oyendo palabra de Dios. ¿Y cómo oigo palabra de Dios? Leo en mi casa y me congrego. O sea, qué fundamental todo es la iglesia, ¿se fija? Ahí ya le damos sentido a la importancia de todo esto. No hay a un número, porque la gente dice el pastor quiere que vaya porque para que no se sienta solo. No es, claro, no es un número, sino que es una importancia
que como cuerpo, porque cuando el cuerpo está aquí, se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, la importancia de esto, de vivir en el Espíritu, usted va como tarea a leer todo el capítulo 8, porque ahí hay cosas interesantes. El veredicto, ¿cuál es el veredicto del Padre? ¿Cuál es el veredicto del Padre? Que todos se salven. ¿Ah? Que todos se salven. No. El veredicto del Padre está ahí. Acabo de... No hay ninguna condenación. Exacto, repítalo. No hay ninguna condenación. Y repítalo varias veces usted en su casa. Yo no estoy condenado. Porque estoy en Cristo. Cristo fue el que pagó por tus pecados y mis pecados. O sea, el que debió morir eras tú y yo. Pero el Padre, ¿cuánto nos ama que envía a su Hijo a morir por nosotros? Ahora, no es que yo tenga menos condenación. Aleluya, Katy. Porque alguien podría decir en la iglesia, me siento menos condenado. Porque yo he escuchado eso. Yo he escuchado, me siento menos condenado. No, o estoy condenado o no hay condenación. Pero no es la palabra menos. ¿Ok? Esto para que usted se lo guarde en su corazón. Porque el diablo es especialista para culparnos. Para hacernos ver lo malo, lo sucio, lo vergonzoso que fuimos, lo terrible que fuimos. Entonces el diablo sutilmente trabaja para que esto no lo crea el cristiano. Ese es su trabajo. Y vivamos yendo a la iglesia, pero destruido. O sea, en derrota. En derrota. Amén. La estrategia de Satanás es desvirtuar la palabra del Señor. Acuérdese. Se la sabe de memoria. Exacto, se la sabe. Cierto, se lo dijo. Él enseñó aquí que No, Jesús, ahí lo- la palabra era verdad. Por lo tanto, esto que acabo de... está aquí escrito, ¿dónde está? En la palabra. No está en una idea del pastor, en un pensamiento del pastor. Está escrito en Romanos 8.1, que acaban de leer ustedes. Por lo tanto, si la palabra es verdad, la tarea del diablo es desvirtuarla. ¿Cómo la desvirtúa? ¿No te acuerdas como tú eres? Viene así el diablo, sutilmente. Pero mira lo que hiciste. ¿Cómo no estás en condenación y te hiciste eso? Entonces el diablo te saca de la verdad para creer una mentira. Yo creo la mentira, es lo mismo que ocurrió con Adán y Eva en el huerto. Con que Dios te ha dicho, no comas de ese árbol. Así impartió la serpiente. Con que Dios te ha dicho que no hay condenación para ti. No, tú estás condenada. Tú estás condenado. Mira todo lo que salió de tu boca. Mira lo que hiciste. O sea, sutilmente va perforando con su mentira la verdad y la desvirtúa. Entonces nosotros, la mayoría de los cristianos, pensamos, como no creemos esto, nos cuesta creer esto, pensamos que ahora estamos menos condenados. Y esa es una mentira tan grande como estar condenados. O sea, pensar que estamos menos condenados, pensar que estamos condenados. Exactamente. No hay término medio. Exactamente, no hay términos medios. Cuando la verdad es que hay un veredicto No, o sea, ¿cómo se llama? que dice, Tibio o caliente. hay un veredicto que dice lo contrario. Amén. Y eso tiene que ver con nuestra posición, no con nuestra condición. ¿Amén?
O sea, en el fondo dudamos de que Dios nos salvó, de que Dios nos perdonó, y por ende y la duda es negar que Dios hizo algo por nosotros. Exactamente. Entonces, si ustedes ven cómo comienza el capítulo 8, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y ahora vean los últimos versículos del mismo capítulo 8. Versículo me parece, se lo voy a decir, 35 al 39. 35 al 39. Veamos, ¿qué dice? ¿Cómo termina esta historia? Amén. ¿Lo leo? ¿Ya? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo termina? No hay ninguna condenación, pero tampoco nada nos separará del amor de Dios. Y ahí hay un versículo bien interesante. ¿Qué dice? Dice, Pregunto, ¿habrá algo que nos separa de Cristo? No. El pecado. El pecado. ¡Wow! Pero ¿cómo venzo al pecado? No, lo dice Romanos también. Lea. El 1 lo dice. Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, no nos queda ninguna otra opción que andar en el Espíritu, hermano. sí. Si no ando en el Espíritu, voy a ser un pecador, un creyente pecador. Y al ser un creyente pecador, me separa del amor de Dios. ¡Wow! No es que Dios se separa de ti. Usted y yo me separo de Él. Que hay una diferencia. Dios permanece en su posición. Pero soy yo el que salgo, ya no estoy en Cristo. ¿Se acuerda de la posición? Aquí estoy en Cristo, viviendo en el Espíritu. Peco, me separo yo. Es usted y yo que me alejo de Él. No es Él. Por eso que a veces cometemos el error. Siento que el Señor ya no me escucha. Voy a decir, eso pasa porque usted está en pecado. No por... Está pasando una prueba. Y en las pruebas no se sopla, por lo tanto Dios está en silencio. Pero viendo qué hace. Pero es Pero pecado. tenemos pecado, Todo lo abogado contrario. tenemos, podemos confesar y tomar la misma posición. Es pecado porque uno no está seguro, pierde la seguridad, Exacto. pierde la fe, pierde lo que creíste alguna vez. No, claro, en ese caso es perder la fe, porque de repente uno sabe que puede estar pasando por una prueba y que siente que Dios no le habla, pero porque uno sabe. Voy a darle una noticia. Porque el Espíritu, ¿no? Somos pecadores, hermano. Obvio, porque si no Jesús no hubiera venido. Somos pecadores Somos por pecadores. naturaleza. Él no tuvo, porque si no estábamos todos muertos, uno hubiera cumplido la Hay ley. que reconocerlo. Hay que reconocerlo y no nos tiene que tampoco ser tan... O sea, yo quiero que entendamos, porque si viviéramos en el Espíritu, no pasaría nada de lo que nos ha pasado en nuestra vida. Partiendo conmigo como pastor, por eso yo parto siendo sincero, le digo, Señor, ¡ay de mí! Como dijo Pablo, ¡ay de mí! Capítulo anterior habla Pablo de eso. En Romanos 7 habla de que queriendo hacer lo bueno él, termina dándose cuenta que hace lo malo. Pero luego termina diciendo, ¿dónde está la solución? En Cristo. ¿No es cierto? Y ahí continúa con el 8. Porque esto es una continuación. Lo que acabo de leer es la continuación de la miserable condición en la cual Pablo se veía, siendo el tremendo apóstol. Y se está hablando de un varón maduro en la fe. Exacto. O sea, un hombre maduro en la fe se veía miserable y condenado. Entonces, ¿dónde estaba el secreto? ¿Cómo condeno yo la ley del pecado viviendo en el Espíritu?
Entonces Pablo lo que está diciendo, vivir en el Espíritu significa morir todos los días, negarse todos los días. Ahora, para mí esto me produce, no sé para lo que le produce a usted, a mí me produce desafío. Hay gente que le produce desaliento, como que se defrauda, como dice, pucha, qué difícil. No, esto tiene que provocarnos a nosotros un desafío para poder vivir con esperanza. Y claro, a lo mejor si la gente piensa lo que usted decía, ser perfecto, no va a Allá en el pasar. cielo. Lo que pasa es que uno empieza un proceso donde uno se va puliendo y va cambiando, ¿no es cierto? Exacto. También se cae, pero se vuelve a levantar, Exacto. y sigue, y vamos creciendo y vamos. Exacto. Por eso Jesucristo trae la venida. Ya. Tiene paciencia. Nos vamos puliendo. Tiene paciencia. Todavía no ha venido. Ahora le Certifico. hago esta pregunta. De todo lo que hemos hablado hasta el momento, porque aquí vamos a decir, ¿qué es para usted cambiar? Escuchemos alguna. ¿Qué es para usted cambiar? Hay gente que cambia de look, La mayoría. ¿no es cierto? Y su imagen Capa de capa. Se separan y cambian. Se cortan el pelo. Bueno, yo no puedo cortar el pelo. Cambiar de peinado no puedo. Para mí cambiar es morir a mi vieja naturaleza. Ya, la hermana dice morir a la vieja naturaleza, ¿ya? Morir a la ira, al enojo, a la rabia, a la poca paciencia. O sea, Hay que morirse mejor. Porque todo eso. Debería traer la rapla y Hacer cosas De ahí nos distintas lanzamos. ya, tener nuevos resultados hacer cosas distintas. para obtener otros resultados. ¿Alguien más? Aquí hay algo interesante, como para estudiar. Yo creo que lo principal es cambiar la mentalidad. ¿Ya? Cambiar la mentalidad. Porque si no cambiamos mentalidad, Metanoia. ¿Ah? Metanoia. Vivir la palabra, o sea, Metanoia. cambiar el Cambio de vivir la mentalidad. palabra. ¿Cómo? ¿Vivir la palabra? Tratar de vivir la palabra, no Ya. cambiar, porque la palabra no va a cambiar, de otra forma no hay caso. Bien. ¿Qué hay en común en estas cuatro respuestas? Reconocer, ¿Ah? reconocer primeramente que tengo que cambiar. Ya. Ese es el Reconocer. punto inicial, o sea que tengo un problema. Anda equivocado. Claro. Debo desear cambiar primeramente. Desearlo en tu corazón. Sí, pero yo estoy preguntando qué es cambiar. Sí, porque hay que cambiar. Aquí están poniendo una idea en términos de lo que podría llegar a cambiar. Por ejemplo, si olvidemos la última y vean qué de común hay en las cuatro respuestas que están anteriores. Morir a la vieja naturaleza, la ira, rabia, qué sé yo, hacer cosas distintas, cambiar la mentalidad, vivir la palabra. ¿Qué es lo que tiene en común todo eso? Que todo cambia. Cambia todo, cambia. Cereceda tenía que ser. Bueno, más que contar. Fíjese, hay algo en común. ¿Qué es lo que hay algo en común? Todo tiene que ver con conducta. Y yo le voy a dar una noticia. Eso no es cambiar. Por eso es nuestro error. Y por eso que estamos atrapados en la trampa del enemigo. ¿Qué cambiar? ¿Qué cambiar? Entonces, Aquí era esto. O sea, fíjense, conducta. La conducta es la religión, porque la religión nos obliga a hacer cosas buenas reemplazando con las malas. Entonces uno queda satisfecho, dice, estoy bien porque estoy cambiando. Pero fíjese que hay gente atea que hace cosas buenas. ¿Sí o no? sí. Hay musulmanes que oran más que nosotros. Usted puede orar una vez, 2 veces al día y los musulmanes oran 5 veces al día. Por lo tanto, si fuera cambiar por algo conductual, estaríamos muy mal por debajo de otras religiones. Estaríamos perdidos.
Yo sé de gente atea que coopera, ofrenda, se desprende y bendice a ONG de una manera increíble. Claro, porque ellos piensan que con eso están Exactamente. al Padre. Pero ellos están haciendo algo bueno, porque están bendiciendo. Engañándose. No, pero es que eso nos pasa a nosotros también. Porque estamos hablando de conducta. Ellos, Tienen una yo lo que buena quiero ver, conducta. nosotros los cristianos tenemos esta palabra. Cambiando nuestra conducta, vamos a estar bien delante de Dios. Y es un error. Porque esto lo hace cualquier persona sin Cristo. Esa conducta tiene que ver con conducir, Es que uno ¿cierto? piensa Dirigir. eso porque cuando uno quiere saber si una persona cambia o no, uno ¿qué dice? Los hechos, que hablan, no las palabras. Claro. Entonces yo pienso en conducta que Mire, voy a leerle algunas cositas. Hay gente que dice, para mí cambiar, esto yo lo tomé de una encuesta, es no mirar pornografía, dejar de comprar ropa de manera compulsiva, dejar de ser airado, ahí fue lo que tú dijiste, dejar algún vicio o un mal hábito. Otros dicen compartir la fe a otros, eso es para ellos cambiar. Está dentro de la encuesta con los más altos porcentajes de lo que la gente piensa que es cambiar. Comenzar a ofrendar. Entonces, todas estas cosas están relacionadas, como la misma que yo le hice la pregunta, con conducta. Pero, ¿qué significa un cambio real, profundo, intenso? ¿Con qué tiene que ver? Aquí está lo que vamos a responder en esta noche, con lo cual vamos a dejar para que la próxima semana... Ninguno estuvo cerca. No, pero lo bueno de esto, Osvaldo, Sí, es pues que no, también, vamos a aprender algo profundo e interesante, qué significa el cambio. Yo pregunto ahora, el cambiar, supongamos que tenga que ver cómo es mi forma de cambio. ¿Cómo entiendo yo mi forma de cambio? Es decir, lo que necesito cambiar es mi manera de entender el cambio o lo entiendo por conducta. Son dos. El primer concepto Es entender qué significa cambiar versus conducta. ¿Por dónde tengo que empezar yo? Por lo primero. Entender por qué debo cambiar. Entender por qué tengo que cambiar. Exactamente. El primero, entender eso. Entender por qué tengo. ¿Por qué te tacharon? Porque lo taché no con de malo, No, sino que está lo bien. taché para eliminar Sí. de los otros conceptos, Sí, para ver la diferencia. para ordenar la Pero idea. no porque estuviera equivocado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es cambiar? Entender por qué tengo que cambiar. Esto es filosofía. ¿Ya? ¿Correcto? Al entender por qué tengo que cambiar, ya empiezo a cambiar. Mire qué juego de palabras. Exacto, o sea, es como cuando la persona, por ejemplo, un ejemplo, la persona tiene un problema de alcoholismo y todos le dicen que tiene problema de alcoholismo, pero él no lo reconoce. Hasta que él mismo llega al punto de decir, sí, tengo ese problema. Tengo ese problema. Pregunto, ¿nosotros tenemos que cambiar? Sí, ya. Mucho. Pero aquí donde está la clave. Si yo reconozco que tengo que cambiar, la pregunta es entender por qué, el por qué, no porque... ¿Qué pasó? Esta Dorca ya está revolucionándome acá. Es que el cambiar, que yo tengo que cambiar, entonces en las relaciones de toda índole, ¿por qué tengo que cambiar yo? Y cambie él, si él es el que está haciendo lo Ya tiene que cambiar. Entender el por qué tengo que cambiar. Eso
me va a dar la libertad hacia el cambio verdadero. Eso es profundo, ¿no? ¿Sí? Porque de lo contrario no cambia. Por eso yo Claro. estoy aquí y no me marido. Yo tengo... Claro, porque pongámoslo. Nosotros hemos estado toda nuestra vida con cambiar conducta, pero no Y eso es sabemos por superficial. qué. Eso es Es exactamente. superficial. Eso es un cambio superficial, cuando usted cambia conducta. Cuando usted entiende el por qué, eso tiene que ver con la motivación. Pero yo creo que nosotros cambiamos la conducta porque entendemos por qué tenemos que cambiar. No necesariamente, hija, porque por ejemplo lo que te decía, un ateo puede cambiar su conducta Pero sigue siendo sin ser cristiano y sigue siendo ateo y se va al infierno, pero ante lo demás De hecho, puede es mentir, una a su, persona puede que- mentir a su entorno, pero dentro, en lo secreto puede ser otra persona, o sea, puede tener una doble vida. Mi motivación, No entiendo nada. Sí, pues le Estamos filosofando. Sí, Pastor, sí, filosofando. esa es mi motivación. Cero no sé. ya, si tú entiendes que yo tengo que cambiar, porque hoy día el que vive en mí no es la Katy Cofré, ya no vive la Katy Cofré. ¿Quién vive en la Katy Cofré? Cristo. Por fe, Cristo. ¿Estás segura? Por fe. Por lo tanto, si Cristo vive en Katy Cofré, la Katy Cofré ya no vive, espontáneamente, naturalmente hará las cosas de acuerdo a la palabra. Cristo la hizo. No por obligación, no porque la iglesia te presiona, no porque el pastor te presiona, no porque el entorno social cristiano te presiona. Porque eso es una cosa súper fuerte, hermano. Yo veo aquí mucha gente que de repente tiene una apariencia y termina cayendo muy bajo. Muchos de los pecados más grandes que han ocurrido aquí tienen que ver con estas personas que mostraron una apariencia de que cambiaron. Y como no entendían por qué tenían que cambiar, su motivación estaba descubierta. Era algo superficial, como dice Osvaldo. Y terminan siendo golpeados, vapuleados por la ley del pecado. El pecado nos va a bofetear cada vez que usted y yo no seamos sinceros. Por eso que es preferible decir, pastor, estoy sirviendo al Señor, estoy luchando, estoy batallando, estoy peleando, dándole la batalla. A veces me gana el pecado, a veces yo gano el pecado, pero aquí estoy. Es mejor estar siendo así que presentarse a la iglesia como que estoy con alita, que vuelo en la altura, Pero es que yo y creo de que pronto... nadie acá, o sea, yo pienso, no sé, yo creo que nadie aquí es 100%, todos tenemos nuestras Sí, cosas. es que Estamos está bien. tratando de cambiar. Pero- Nadie debajo del sol, dice la... Exacto. O sea, somos gente, mire, es todo lo que Dios ha hecho. Somos gente imperfecta, puestos en un camino perfecto. Y ese camino perfecto va en aumento hasta que el día, como dice, creo que es Job, ¿cierto? Hasta que el día es perfecto. El punto es que eso va a llevar a una perfección en la medida que nosotros podamos entender, o uno pueda entender que es una relación y Exactamente. sincera y Es una abierta relación con Dios. sincera. Pastor, como decía la hermana, decir, ¿por qué no tiene que cambiar la otra persona? Yo se lo voy a dar con un ejemplo. Cuando en el caso mío, pongamos, yo tengo dos relaciones a cuenta como algunos no saben. Y la que hoy en día es mi esposa y es la tercera relación. Y un día, Ya, pero escuche. pero un día, es ejemplo. un día empecé a tener los mismos problemas que tuve con las parejas anteriores. Y el pastor un día me enseñó que tenía que orar y presentarle las cosas al Señor y decírselas como yo las sentía. Y un día en oración digo al Señor, Señor, ¿sabes? Estoy teniendo el mismo problema con mi esposa que hoy en día, con las mismas relaciones que tuve anterior, siendo que ellas entre sí no se conocen. No tienen una relación entre sí, tienen diferencia de edad entre ellas mismas, pero tengo el mismo problema. Y el Señor me pone en mi corazón que el denominador común no eran ellas, que era yo. Entonces, como ahora Cristo está en mí, yo por amor tuve que cambiar yo mi conducta por amor a mi esposa que es hoy en día. ¿Entiendes? Pero es lo que decía ella, ¿por qué quiere cambiar a otra persona siendo que el Señor me reveló que yo era el problema? ¿Entiendes? Entonces, pero pasa porque Cristo está en mí. Y Exactamente. Cristo es amor. Entonces, y yo por amor, yo tuve que cambiar mi conducta. Pero esas conductas
ahora que usted nos comenta eso, hermano Carlos, ¿usted nota un cambio de su antes, de su pasado con respecto a lo que es hoy en día como creyente? Sí. ¿Usted nota que ya...? Sí, porque buscamos antiguamente en las relaciones anteriores una discusión a mí me duraba la maña 6 meses. Entonces, a ese punto. Y la mujer que le dice, le decía al Señor, no, sí. como Adán, la mujer que le dice. Y por eso mismo, sí, por eso ¿cuánto se llama? Adán le faltó cojones para mantenerse, los patrones bien puestos porque se excusaba en la mujer y yo me excusaba en la mujer que tenía. No, pero aquí hay algo interesante lo que está diciendo él, porque no solamente él se da cuenta de eso, el resto. En lo personal, el pastor quien habla ve ese cambio, pero eso surgió de forma espontánea. Ahí es donde yo lo que estoy hablando, que cuando una motivación es Cristo, esto fluye. No sé si me entiende lo que significa fluir. Cuando alguien está haciendo las cosas por amor, no por temor, no por miedo, no por obligación, no por fuerza, porque en Cristo no es por fuerza. Entonces, lo que le decía el otro día, una persona en que vive en el Espíritu se va a comer la Biblia, por decir una expresión, es decir, todos los días va a estar leyendo, pero no porque el pastor le dijo, oiga hermano, usted tiene que predicar el próximo domingo, como tengo que predicar voy a leer la Biblia. No, porque eso evidentemente es un cambio profundo, o sea, superficial, pero el cambio profundo es, a mí no me toca, nunca me van a nombrar para predicar, pero yo ya estoy leyendo la Biblia. ¿Me entienden? Estoy en una relación. Hoy día la hermana habló un poco de la historia de la mujer del manto, parecido a lo que hablamos el domingo, porque este personaje, ¿no es cierto?, el cojo, cuando fue sanado, nadie no recibió una invitación para entrar al templo. Exacto. ¿Y por qué? Porque ya tuvo una relación, entró Cristo. Al entrar Cristo, ese es el cambio profundo. Por eso que es importante entender por qué tengo que cambiar. Por ejemplo, esto es lo mismo. ¿Por qué uno no hace las cosas de Dios? Esa también es una buena pregunta. ¿Por qué yo no hago lo que la palabra me pide? Ahí hay una razón. Cuando usted descubre esa razón, va a ponerse roja y rojo, porque va a descubrir que eso no está agradando a Dios. A mí me hicieron cambiar con un tratamiento de perdón. Electrochoc. Yo peleaba con el Señor y reclamaba lo que decía adelante. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué lo tengo que perdonar? Si el que hizo toda la cochinada, ¿por qué lo tengo que perdonar? No pienso que me pida perdonar. Y un buen día el Señor me puso en mi cabecita y me dijo, perdónalo. Si quieres ser libre, perdónalo. Ya. Fíjate, ¿cuál sería la motivación por qué no lo perdonaba? Porque está enojado, está furiosa. ¿Y el enojo? ¿Qué dice acerca de la palabra el enojo? ¿Me entienden? Entonces ahí uno descubre que el enojo era un pecado. ¿Me entiendes? Por lo tanto, ¿qué es lo que te estaba separando de ti? El cambio, un pecado. Yo lo único que quería era bofetearlo. Por eso es bueno, cada vez que usted se ve enfrentado a una situación que le incomoda, pregúntese, ¿por qué no puedo hacer esto? Al descubrir el por qué, descubre el problema, identifica el problema. Al identificar el problema, yo lo tengo que poner con lo que enseñó él. La primera parte. ¿Qué enseñó acerca de la palabra? Que la palabra era la verdad. Entonces, la verdad se ve enfrentada a mi mentira. Porque yo tengo una mentira, yo creo algo. Ella creía en la justicia, decía, pero ¿por qué tengo que perdonarlo si me hizo daño a esta persona? Eso es justo, ¿no es cierto? Claro. Desde el punto de vista humano es justo, porque ella padeció, sufrió, qué sé yo. Pero según Dios, era que soltar el perdón. Entonces, ese es el conflicto que tenemos.
Todos los días nos vemos enfrentados a pequeñas cosas y a grandes cosas frente a esta palabra cambiar. Entonces la gente que dice, cambio mi conducta, pero cambio mi conducta es algo superficial, porque yo la puedo cambiar por una semana, por un tiempo, pero dentro de mí, mi profundo mi corazón no he perdonado. Pero supuestamente perdonar no es que yo lo tenga que sentir, al principio es una, o sea, tomo la decisión de y después viene un proceso Claro. y ya a lo mejor no me va a doler o no me va a molestar. Exactamente. Claro. ¿No es cierto? Es como el proceso que lleva el perdón. Pero Lo eso mío yo lo fue sé a tratamiento través de la visual. palabra. Exacto. Porque si yo no supiera la palabra, diría, ah, pero es que yo no siento perdonar y voy a Ya. ser hipócrita. Pero Katy, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a la palabra porque lo dice Dios o obedecer a la palabra porque amo a Dios? Porque Yo creo porque amo. Siempre va a ser. Esto es lo mismo en una relación de pareja, cuando las parejas se van dando cuenta, ¿qué es mejor? ¿Que me ame realmente porque me ama o porque me está amando porque yo tengo una gran cantidad de plata en el banco? Pastor, Es triste el saber que me están amando por interés, el saber que me están amando por interés es triste, pero es conveniente, porque si yo tengo necesidad de ese amor, voy a permanecer probablemente en ese vínculo. Lo voy a comprar. O sea, si alguien me quiere con el genio que tengo es porque me ama. mire pastor, Bien, amén. pastor, la historia de Pedro lo enseña claramente ahí, porque él era un hombre airado. Entonces llegó un momento que él se enojó y dijo, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿Acaso tengo que perdonar? O sea, encontraba que perdonar una vez era bastante. El Señor le dijo, no te digo una vez, sino que te digo 7 veces 70. Entonces él era un hombre sujeto a pasiones, airado, enojado, pero el Señor lo llevó a eso, a enfrentarse con él mismo, porque él quiso ser un poquito más inteligente que el Señor, pero el Señor lo confrontó con una gran verdad, que es lo que nos hacía de perdonar. Amén. Vamos a dejar hasta aquí con este principio que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Cómo funciona la obediencia superficial? Ojo con esto, porque así también como hay cambios superficiales y hay cambios profundos, hay obediencia superficial. Porque somos, voy a decir una palabra, somos manipuladores. Manipulamos a Dios, nos manipulamos entre nosotros, manipulamos el sistema. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto, hermano? La vida espiritual es transparente, es genuina, es verdadera, donde el cimiento es el amor, Así es. donde no hay ninguna incertidumbre, hay una confianza, hay una fidelidad. ¿Se acuerda que en la clase de los sábados hablamos de cuatro formas para vivir una vida distinta, que era santidad, fe, fidelidad y obediencia? Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Entonces, la pregunta, respondimos, ¿qué es cambiar? Tengo que entender por qué tengo que cambiar, antes de responder qué cambiar. Porque usted puede que diga, yo ya no quiero servir a Cristo. Pastor, cortito. Hay un versículo de la Escritura en el mismo capítulo 8, donde más o menos explica por qué tengo que cambiar. Dice el capítulo 8, el verso 29. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que tenemos que cambiar porque, o sea, Dios nos va a cambiar a la imagen y semejanza de Cristo. Y es un camino, pero... Bueno, que antes de cerrar, ¿les quedó claro esto? Este juego de palabras que parece que es complejo. O sea, entender que nosotros tenemos un problema. Exacto. Y que el único que lo puede solucionar aquello es con la ayuda de Dios. Exactamente. Ahora, ese problema que tenemos es distinto de cada uno
En algunos casos es menor, en algunos casos es mayor. Pero sin lugar a dudas todos tenemos un problema con el cual tenemos que enfrentarnos en algún momento de nuestra vida con el Señor. Tenemos que lidiar con eso. Ahora, la decisión es suya y mía. O sea, si yo quiero avanzar en la vida plena de Cristo, voy a tener que enfrentar eso algún día. Sin miedo, sin temor, sabiendo que el Señor es justo, amoroso y misericordioso. El hermano Francisco ha grabado estas dos, así que también después la van a subir. ¿Sí? Hermano, gracias por su servicio, hermano. ¿Ya sirvió? Pedimos la bendición. Mi hermana Katy va a orar. No, por amor lo hace, no por obediencia. Te damos gracias, Señor, por este día, porque Amén. tú, Señor, nos has ministrado, nos has revelado tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú nos renueves, Señor, en nuestra mente, Padre Santo, que saques todo, Señor, analiza a cada uno de nosotros, saques todo y nos vayas mostrando, Señor, y revelando todas las áreas de nuestra vida donde tenemos que ir cambiando, Señor. Haz que seamos una buena tierra, Así sea. Señor, que tu semilla caiga, crezca. Padre Santo, también que todo lo que vayamos aprendiendo aquí también lo vayamos enseñando, Señor. Te damos gracias por tu enseñanza, Señor. Amén, Pedimos que tú Señor. nos cubras con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta la punta de los pies. Que nos vayas iluminando, Señor, tu palabra. Amén. Cuando estemos, Señor, aprendiendo de tu palabra, todo espíritu de distracción, Señor, que salga de nuestra mente. Y te damos las gracias, Señor, y guíanos, muéstranos y dirígenos, Señor, nuestros pasos. Que tengamos un corazón, Señor, que pone en nosotros ansia, Señor, y sed de aprender tu palabra. Sí, Señor. Y eso, que Sí, nos Padre vaya Santo. ayudando a aprender cada día más y a seguir tu camino. Sí, Padre Santo. Y nos des inteligencia, la inteligencia tuya, la sabiduría de lo alto, Señor. Aleluya. Y ayúdanos a ser sensibles, Señor, a tu espíritu y declaramos en fe que vamos a tener una relación cercana contigo, Amén. Señor. Sí, Padre Santo. En el nombre Más de y más, Jesús. Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y mañana tenemos la reunión de los matrimonios a las 8 de la noche. La soltera o el soltero que quiera venir, bienvenido. Sí,